Eh, bueno, gracias por venir hoy día a conversar sobre estos temas. Voy a hablar hoy día de un estudio que agrupa de alguna forma o intenta integrar dos líneas de investigación distintas que yo he trabajado. Una que tiene que ver con este tema de los criterios diagnósticos y otra que es relacionada con los cambios más epidemiológicos, ¿no? Con cambios en la prevalencia que ocurren con la edad. Entonces este estudio intenta integrar esas dos cosas. Por lo mismo, me voy a tomar un poco más de tiempo del habitual para hablar de los antecedentes, ¿no? Esta parte va a ser como la más larga de la presentación, así que no se asusten si estoy alargando mucho en eso, porque lo del estudio específico va a ser un poco más corto, más conciso. Así que comencemos. Vamos a partir con esto de los antecedentes. Lo primero es el DSM. Imagino que todos tienen algún grado de familiaridad con el DSM, un manual diagnóstico creado en Estados Unidos por la Asociación de Psiquiatría Americana y que a muchos nos produce una sensación de amor y odio, ¿no? Muchos de nosotros un poco más de odio que de amor, por distintas razones, ¿no? Hay un montón de controversias en torno al DSM, no voy a entrar en el detalle, pero se ha planteado que, y es cierto en buena medida, que varias de las decisiones que tomamos son arbitrarias, ¿no? Que tiene múltiples usos, no solo el uso clínico, sino que tiene un uso de investigación, de epidemiología, un uso legal también, y que no satisface ninguno de esos usos bien, ¿no? Y una serie de problemas más. Y sin embargo, ahí está el DSM. Fue publicado la última versión en 2013, después de un largo periodo de preparación y un largo periodo también de críticas que surgieron durante el proceso, inmediatamente previo a la publicacación, con los ensayos, con las investigaciones que se estaban haciendo sobre la propuesta, y críticas posteriores, ¿no? Ha aumentado este tema de la controversia, pero ahí está el DSM y probablemente siga teniendo harta influencia en los distintos ámbitos en los que se aplica. Por lo mismo es bueno ponerle atención, aunque uno esté más del lado del odio que del amor, es bueno saber qué es lo que está pasando. Y una cosa importante que me interesa recalcar es que los creadores de esta nueva versión del DSM plantearon que este va a ser un documento vivo, en el sentido de que, a diferencia de las versiones anteriores del manual, van a estar abiertos a realizar cambios más periódicos, cambios que no necesariamente son súper estructurales, pero la idea es mantener la discusión abierta. Y eso también hace más interesante el aporte que podamos hacer gente externa a los comités del DSM en términos de propuestas, ¿no? Digo esto porque uno se podría preguntar, bueno, ya que se publicó ¿qué valor tiene toda la investigación que se hizo antes, ¿no? Sigue teniendo valor porque puede ser que se tome en cuenta para las siguientes versiones de manual. Entonces yo me voy a centrar en el tema de trastornos por uso de alcohol. En el DSM-4 esto está definido por dos grandes categorías diagnósticas: dependencia y abuso. La dependencia, vamos a ver los criterios específicos más adelante. La dependencia estaba definida por cumplir 3 de 7 criterios y el abuso 1 de 4. Y la idea era que el abuso era un trastorno un poco más leve que la dependencia, ¿no? La dependencia es como el trastorno más clave dentro de todo. En el DSM-5 se planteó, por distintas razones, agrupar estos dos diagnósticos, ¿no? En un solo trastorno por uso de alcohol, un solo trastorno por uso de sustancias en general, ¿no? Con 11 criterios, es decir, la misma suma de los criterios totales de dependencia y abuso, reemplazando problemas legales, que era un criterio de abuso, por craving.
Entonces se mantiene el número total de 11, y dentro de esos 11 el trastorno se diagnostica cuando la persona tiene 2 o más de esos criterios, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Producto de ese cambio, ¿te parece a ti que se produce un aumento? Porque a veces algunos cambios producen aumento o disminuciones en la prevalencia. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de... Porque parece ser más liberal. Sin duda. Vamos a hablar de las consecuencias de esto. Entonces apenas salieron, porque este es un proceso, les decía, entonces se plantearon las propuestas hartos años de la publicación del manual. Surgió harta investigación y en la Universidad de Missouri hicimos algunos estudios a propósito de esta propuesta. Con respecto a la integración de dependencia y abuso, había cierta controversia en la literatura porque los análisis factoriales efectivamente mostraban que no eran dos factores distintos, sino que era una sola categoría. Pero por otro lado, se mostraba que en términos de predicción de ciertos de criterios, en términos de predicción, por ejemplo, de comorbilidad, en términos de estabilidad, había una diferencia, ¿no? La dependencia era más severa, entonces era más estable y más comórbida. Había una pelea en ese sentido. Y lo que nosotros mostramos al respecto es que ese segundo argumento, ¿no?, de que existen diferencias entre dependencia y abuso a propósito de las tasas de comorbilidad y la estimación de estabilidad, es más un artefacto del algoritmo que estos diagnósticos tienen, más que del contenido de los síntomas, ¿no? Básicamente lo que mostramos es que lo que hicimos fue un análisis de permutaciones, ¿no? Entonces mantuvimos los algoritmos de decisión, 3 de 7 para dependencia, 1 de 4 para abuso, pero cambiando todos los síntomas, ¿no? Entonces metíamos un síntoma de abuso en el algoritmo de dependencia, metíamos uno de dependencia en el algoritmo de abuso y trabajamos con todas las posibles combinaciones, ¿no? Y lo que encontramos es que, independiente de cuáles fueran los síntomas, siempre el algoritmo 3 de 7 es más estable y más comórbido que el algoritmo 1 de 4. Básicamente ese fue el resultado, lo que significa que la dependencia no es en sí misma más severa, ¿no?, sino que es más severa producto del algoritmo de decisión. Cosa que en general no se tiene muy en cuenta, esta es una de las cosas que son súper arbitrarias en el DCM, ¿no? Y lo que nosotros mostramos con esto es que el algoritmo mismo, los números con los que se definen las cosas, tienen una consecuencia práctica, en términos de cuál va a ser la severidad asociada a los distintos trastornos. Básicamente la conclusión de esto es que efectivamente sí vale la pena agruparlo en una sola categoría. En términos de la exclusión de problemas legales, les dije que se mantienen los 11 criterios, pero se reemplaza problemas legales por craving, ¿no? También mostramos que problemas legales de todos los criterios diagnósticos es el menos estable y el que menos se asocia al resto de los criterios, ¿no? Por lo tanto, hay cierta razón para decir que sí, efectivamente vale la pena buscar ese criterio diagnóstico porque no tiene mucha asociación con el resto de las cosas. Hasta ahí vamos bien, en términos de las decisiones tomadas por el comité respectivo del TCM. Pero también hacemos algunas críticas, ¿no? Una crítica que venía de antes, esto no es de nosotros, es el tema del consumo riesgoso, que era uno de los criterios de abuso. Y hay un montón de problemas con ese criterio, por distintas razones. Es un criterio súper prevalente que básicamente se refiere, o básicamente lo cumple la gente cuando conduce, maneja un auto después de haber tomado. Cosa que no es muy inteligente, cosa que efectivamente es riesgosa, pero probablemente uno no pensaría que eso constituye un trastorno psiquiátrico, ¿no? También tiene sesgos de género, edad, etc. Es un criterio problemático.
Y nosotros mostramos que aparte de eso, es un criterio que varía mucho dependiendo de cómo uno lo mida, de cómo uno haga la pregunta, ¿no? Y comparamos dos estudios, yo voy a hablar más de MISAC en un rato más. Dos estudios que son súper parecidos, de hecho usan la misma entrevista de evaluación, el Audadis, con muy ligeras variaciones en las preguntas entre un y otro estudio. Y encontramos que esas variaciones generaban un aumento del 18% al 30% de prevalencia en trastornos por uso de alcohol. Y esto pasaba específicamente a propósito del tema del consumo riesgoso. Entonces este es un criterio diagnóstico que está asociado a problemas en términos de su evaluación y que tiene impacto importante en la prevalencia. Entonces consideramos nosotros que habría que sacarlo. Y lo que Alex preguntaba, el tema del nuevo algoritmo, ¿no? Decimos, está bien combinar dependencia y abuso en una sola categoría, pero es complicado el tema del corte que se define, ¿no? El algoritmo es 2 de 11 criterios, ¿no? Basta con que uno tenga tolerancia y consumo riesgoso para calificar con un trastorno por uso de alcohol. Y nosotros investigamos un poco más en detalle este algoritmo y encontramos que efectivamente está asociado a muy baja severidad, de acuerdo a los estándares que se usan en la literatura, y a una muy alta heterogeneidad. Es decir, con este algoritmo vamos a encontrar personas muy diversas, muy distintas, perfiles muy distintos, que van a estar todos categorizados en el mismo diagnóstico. Y eso es complicado. Finalmente, una última cosa que hicimos fue comparar DSM-4 y DSM-5 en términos de cuánto capturan a personas que, un poco por sentido común, deberían tener un diagnóstico, ¿no? Que son las personas que reportan consumo excesivo diario, ¿no? Excesivo entendido como consumir 5 tragos estándar. Trago estándar es una forma de definir, ¿no? Una cierta cantidad de alcohol, ¿no? Pero 5 tragos diarios, ¿no? Entonces imaginar una persona que toma 5 tragos al día, todos los días, probablemente tenga algún problema. Y lo que encontramos es que entre el DSM-4 y el DSM-5 no diagnostican más de 2/3 de esas personas, que es probablemente poco. Igual encontramos que el DSM-5 captura más, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que es un criterio, como tú dices, más liberal, ¿no? Captura más, pero no es suficiente, ¿no? Entonces tenemos estos dos problemas, ¿no? De alguna forma uno podría entender esto como falsos positivos, gente que recibe el diagnóstico sin necesariamente tener mucha severidad en términos de problemas, y acá podríamos entender esto como falsos negativos, gente que probablemente tiene problemas, ¿no? Que consume, que se embriaga diariamente y que no recibe el diagnóstico. Ambas cosas pasan con el DSM. Una pregunta, ¿por qué no se toma el 3-4? 3-4 unidades estándar por día, todos los días. Planteamos el criterio de mayor gravedad. Yo pensaba que en Chile 3 unidades estándar sería un ron-cola 50-50 y una lata de cerveza. Lo que No, generaliza en el público. Y esas son 3 unidades, entonces... Sí, no, sin duda es alto. 4 son 2 combinados de esa manera, un litro de cerveza. Es como... Sí, el tema es que 5 o sea, o más, es 5 más es lo que se considera consumo riesgoso, sí, ¿no? sí, pero... 3 y 4 también, pero nosotros nos quedamos el caso más extremo, ¿no? Pensando en que... ¿El más seguro sería? Y que nadie cuestionaría que 5 unidades diarias es... Exactamente, esa línea. Alto Sí, riesgo. 5 unidades diarias al día, todos los días por un año, ¿no? Es difícil que alguien diga, no, esta persona probablemente tiene algún problema, ¿no? Esta persona sería bueno que recibiera tratamiento, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que sea saludable o
debían tomar No, 3 o 4. era- ¿Sí? ¿Cómo está definido un trago estándar? Es una cierta cantidad de alcohol para comparar distintos, una cerveza con que sea un shot de un trago más fuerte. Creo que son 10 gramos, creo. Son 14. Creo que sí. 14 gramos. ¿Te cuento cómo lo hacemos acá? A ver. Son 2 dedos de destilado Ujú. en un vaso plástico transparente, una lata de cerveza o una copita de vino de 145. La idea es que todas esas medidas tienen la misma cantidad de alcohol. Ajá. Esa es una unidad. Eso es una unidad Sí. Creo que son 10 gramos de alcohol. de gramo de alcohol. Que no es lo mismo que en la ml. La descripción que está ahí. Gracias. Bueno, nos hicieron caso, ya sabemos que no. Esto es para solamente para mostrar que no nos hicieron caso. Este es un artículo que se publicó en American Journal of Psychiatry, los autores son la gente del comité de los usos de sustancias del DSM, y básicamente es lo mismo que ya les vengo diciendo, se mantiene el criterio 2 de 11, agrupando abuso y dependencia en uno, manteniendo consumo riesgoso, así que seguimos con los mismos problemas. Eso lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Lo vamos a retomar después. Les decía, voy a presentar 2 líneas de investigación un poco distintas. La segunda es de maturing out. Y les prometo que esto, no sé si les prometo, creo que va a hacer sentido más adelante. ¿Cuál es la idea del maturing out? La idea es que una de las cosas que sabemos, creo que es como de lo más robusto en esta literatura, es la idea de que tanto el consumo de alcohol, no solo alcohol, otras sustancias también, como los trastornos, como la prevalencia de los trastornos, disminuye con la edad. De tal forma que el pic es finales de la adolescencia, adultez joven. Cosa que no es necesariamente lo que uno pensaría, ¿no? Normalmente cuando pensamos en alcoholismo, ¿no? Problemas con el alcohol, normalmente nos imaginamos una persona que es mayor y que lleva más tiempo consumiendo. Pero la literatura de epidemiología nos cuenta que no es tan así. Y este es un patrón consistente, se da en hombres y mujeres, distintas razas, qué sé yo. Aquí un par de ejemplos. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, el pic está entre 18 y 20 años y después baja. Baja consistentemente durante el resto de la vida. Misma cosa con los trastornos por uso de alcohol. Esto es hombres y mujeres blancos y negros, ¿no? También el pic 18 a 29 años y después baja. ¿Cómo se entiende eso? Se habla de maturing out en la literatura, lo mantengo así porque en realidad no sé cómo traducirlo. Es como madurar, superación por la madurez, algo así, ¿no? Mantenemos maturing out. La gente madura y se sale del tema del alcohol. El problema con este término es que, si ustedes se toman con él en la literatura, es que confunde el fenómeno con la explicación del fenómeno. Eso es siempre un problema. El fenómeno es que hay cambios en los niveles de consumo durante la vida, con la edad. Y ese cambio se asume que implica menor persistencia en personas jóvenes, ¿no? Es decir, las personas viejas, mayores, se caracterizan porque persisten, ¿no? Hay mayor cronicidad, ¿no? En cambio, en los jóvenes encontramos altos niveles de consumo, pero que tienden a desistir a medida que pasa el tiempo. Entonces, el pic de prevalencia ocurre con los jóvenes. Y la explicación de esto es incompatibilidad de roles. La idea de que en la medida en que uno asume roles adultos, en la medida en que uno se casa, encuentra un trabajo estable, qué sé yo, tiene hijos, esos roles son incompatibles con el carrera.
y por lo tanto la gente deja de consumir, o al menos no consume tanto como se consume durante la adolescencia o el joven. Entonces nosotros investigamos un poco más en detalle esto en este estudio inicial que les había mencionado al principio. Es una muestra representativa a nivel nacional en Estados Unidos, que tiene la gracia de que hace algo que muchas veces no se hace en epidemiología, que es, a partir de tener el N grande, hacerlo longitudinal. No fue muy intenso lo longitudinal, son solamente dos entrevistas, ¿no?, separadas por 3 años, pero tiene esa gracia. Y hay una sobrerepresentación de minorías étnicas y de jóvenes. Y lo que hicimos con esto fue utilizar la segunda entrevista, ¿no? Tomar a todas las personas que cumplen criterios de dependencia, cuando trabajamos con dependencia, en la segunda entrevista, y separarlos dependiendo de qué fue lo que pasó con ellos en la primera entrevista. Entonces formamos 3 grupos mutuamente excluyentes, pero que entre los 3 dan cuenta de toda la población con trastorno con dependencia en la entrevista 2. El grupo de incidencia son todos los que no reportan ningún tipo de trastorno en la entrevista 1. Entonces son los que reportan primera vez que tienen trastorno en la entrevista 2. El grupo de persistencia son los que tenían dependencia actual en la primera entrevista y la mantienen en la segunda. Y el grupo de recurrencia son los que reportan haber tenido antes, en el pasado, trastorno, pero que en el presente, en la entrevista 1, no lo tenían, y que lo vuelven a tener en la entrevista 2. ¿Qué fue lo que encontramos? En términos de incidencia, hay una gran baja. Esto es súper paralelo a lo que encontramos en prevalencia total, ¿no? Entonces, uno puede, de hecho, pensar que gran parte de los cambios con la edad que ocurren en prevalencia se deben a estos cambios, a que hay cambios en la incidencia. Con recurrencia ocurre algo parecido, no es tan dramático, pero de todas formas es estadísticamente significativo el descenso en las tasas de recurrencia con la edad. Y decíamos entonces que la idea del maturing out es que los jóvenes van a tener significativamente menos persistencia que las personas mayores. Es decir, debería haber un incremento en persistencia que es más o menos paralelo a lo que ocurre con incidencia y recurrencia. Existe un cierto aumento con la edad, pero claramente no es muy grande. No es tan grande como uno esperaría. Lo que implica que esta idea del maturing out está en algún grado equivocada. Este leve incremento con la edad no explica las diferencias que uno ve en términos de prevalencia. Por lo tanto, da la impresión que más que cambios en persistencia con la edad, lo que ocurre son cambios en términos de vulnerabilidad, es decir, más cambios en incidencia y recurrencia. La última pata en términos de antecedentes tiene que ver con las críticas a los criterios de dependencia. Entonces volvemos un poco al tema diagnóstico, que insisto en algún momento esto va a bajar. Pongo aquí todos los criterios de dependencia al alcohol, no es para ir en detalle, sino que es para ver cómo lo voy a abreviar, ¿no? Entonces a tolerancia le voy a llamar tolerancia, a abstinencia le voy a llamar abstinencia, a beber más o por más tiempo del que se pretendía le voy a llamar beber más. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo, le voy a llamar controlar o interrumpir. Emplea mucho tiempo en la obtención, consumo, regulación de los efectos, le voy a llamar tiempo utilizado. Reducción o cese de actividades importantes debido al consumo, le voy a llamar cese de actividades. Y continuar el consumo a pesar de tener conciencia de problemas físicos o de otro tipo, le voy a llamar problemas físicos / psicológicos. Esas son las abreviaturas. ¿Esto está más o menos claro? Entonces tengo que medir un esfuerzo porque después se tienen que acordar de cuál es corresponde cada una de las abreviaturas. ¿Cuáles son entonces? Hay críticas en la literatura a varios de estos criterios. Y si se fijan, en general, las críticas van por el lado de decir, en jóvenes
este criterio no funciona. Tolerancia la reportan personas jóvenes por un tema de adaptación natural, ¿no? Uno cuando empieza recién a consumir alcohol desarrolla naturalmente tolerancia. En las primeras veces al principio uno se emborracha con muy poco y después rápidamente va adquiriendo algo más de tolerancia. Pero es un proceso natural. Es decir, este joven tiene tolerancia porque recién empezó a consumir, no debería ser considerado un criterio para decir que tiene un trastorno. La tolerancia como signo, como síntoma de un trastorno la entendemos como un ajuste que ocurre cuando ya se ha venido consumiendo por harto tiempo. En términos de beber más y de controlar e interrumpir, la idea del criterio diagnóstico es que hay una pérdida de control. Una pérdida de control porque la persona sencillamente no puede dejar de consumir. Y sin embargo, en jóvenes puede ocurrir que nos digan, sí, yo bebo más de lo que tenía planeado, no porque haya perdido el control, sino que por una cosa de presión social, por ejemplo, ¿no? Entonces, los amigos, me conté con mis amigos y me convencieron de que tomara más. Eso no es lo mismo, no está de acuerdo al espíritu, digamos, del criterio, ¿no? La idea del criterio es que yo estaba solo en mi casa y no pude controlar, ¿no? Lo mismo con controlar e interrumpir, ¿no? El joven puede decir, sí, yo tenía pensado no consumir tanto, ¿no? Pero no he podido dejarlo porque tenía mucho carrete, ¿no? Eso no es la idea del criterio, ¿no? Entonces una persona, un joven que reporta los criterios diagnósticos en ese sentido no debería tener el diagnóstico. Algo similar pasa con tiempo utilizado, ¿no? Decimos, el que es alcohólico pasa mucho tiempo tomando, buscando cómo conseguir o recuperándose de los efectos del alcohol. Distinta cosa es una persona que dice, sí, yo en realidad tengo mucha actividad social, tengo mucho carrete, y por lo tanto también paso mucho tiempo en actividades que tienen relación con el alcohol. Pero eso tampoco debería ser considerado un criterio para trastorno. Finalmente, abstinencia, y vamos a ver eso más en detalle al final, puede confundirse con el tema de la resaca. Entonces alguien podría decir, sí, yo sufro síntomas de abstinencia porque al día siguiente estaba vomitando. Tampoco la resaca es lo mismo que abstinencia, pero podrían confundirse. Entonces la idea de todo esto es que, producto de estos problemas que hay con los criterios diagnósticos, uno podría encontrarse con falsos positivos. Y esos falsos positivos podrían concentrarse principalmente en personas jóvenes, en adolescentes, adultos jóvenes. Y si eso es así, si la mayoría de los jóvenes diagnosticados con dependencia son falsos positivos, esto sería lo que uno esperaría, ¿no? Menores tasas de persistencia en este grupo, sobre todo en los criterios en estos 5 criterios que hemos mencionado. Menores tasas de persistencia en estos mismos criterios comparados con los criterios cuando se ocupan con personas mayores, y menor asociación, menor capacidad predictiva de estos criterios respecto de la evolución del trastorno, así como menor capacidad predictiva de la cantidad de alcohol que se consume. Ha habido algunos estudios prospectivos que intentan ver en qué medida la presencia de un criterio predice el curso del trastorno, ¿no? En qué medida, si yo tengo tolerancia, en algún momento eso predice que en un tiempo más voy a tener trastorno, o en qué medida, si ya tengo trastorno, el hecho de que ese trastorno esté definido por tolerancia predice la persistencia, la cronicidad. No vamos a ir en detalle sobre los resultados de esto. Lo que sí me interesa recalcar es que en todos estos estudios nunca se ha utilizado la misma submuestra que lo que se está prediciendo, ¿no? En general se agarra todo lo que tienen trastorno por uso de sustancias y se predice lo que va a pasar en términos de dependencia, o se agarra todo lo que tienen dependencia y se predice qué es lo que va a pasar con trastorno por uso de sustancias. Entonces lo que nos interesa hacer a nosotros, lo que nos interesaba hacer era usar la misma submuestra y la misma muestra de criterio, es decir,
predecir persistencia de dependencia per se. Agarrar a todos los que tienen dependencia y predecir qué es lo que va a pasar con la dependencia. Entonces esta es la idea del estudio. La idea es usar la misma forma de descomposición que usamos para el trastorno como tal, ¿no? Les dije, el trastorno, la prevalencia del trastorno por uso de sustancias la descompusimos en incidencia, persistencia y recurrencia. Lo mismo vamos a hacer acá con cada uno de los criterios. Y la idea era ver, aprovechar que Nissan, que es una muestra bien grande, un gran N, para testear interacciones con edad, que era algo que los otros estudios no habían hecho. Es una forma de ver si el grado de persistencia de cierto criterio interactuaba con edad de tal forma que era menos persistente en jóvenes que en personas mayores. Y ver también si esa interacción ocurría al momento de predecir el curso del trastorno, predecir también el grado de consumo. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa en términos de investigación, en parte para ayudar a entender el fenómeno del maturing out. Si encontramos evidencia de que efectivamente hay un sobrediagnóstico de ciertos criterios en jóvenes, ¿no? Podemos fundamentar con mayor razón la idea de que hay más falsos positivos a esa edad. Por lo tanto, esta gradiente que vemos en la prevalencia con la edad no es tan fuerte. Y en términos prácticos, en términos de clínica, también nos interesa saber si ciertos criterios diagnósticos permiten efectivamente predecir mejor qué es lo que va a pasar en términos de la evolución del diagnóstico. Si, por ejemplo, trabajando en prevención, la presencia de ciertos criterios diagnósticos permite predecir que va a haber una incidencia del trastorno. Y trabajando en un área de tratamiento, nos interesa saber si cierto perfil en términos de criterios predice que el diagnóstico va a ser más crónico. Hipotetizamos que los criterios cuestionados, estos 5 que les mencioné, iban a tener menor persistencia en jóvenes y que iban a aumentar en términos de persistencia con la edad, es decir, iban a ser más persistentes en personas mayores. Estos mismos criterios iban a predecir peor el curso de la dependencia y también el consumo de alcohol en personas jóvenes. Y que en general, ya no solo enfocado en estos criterios, sino que en términos generales, la mayoría de los criterios va a aumentar en persistencia con la edad. Y que cuando encontremos una interacción con edad, la dirección de esa interacción va a estar en la línea de mayor predictibilidad en personas mayores. Pero antes de hacer todo eso, hicimos un análisis preliminar en que tomamos todas las posibles combinaciones de criterios, 99 combinaciones posibles de criterios de dependencia, ¿no? Y evaluamos en qué medida la presencia de criterios cambia, ¿no? Entre las dos entrevistas, ¿no? Es decir, si tenemos una persona con dependencia al alcohol en la primera entrevista, ver si el perfil de sus síntomas cambia en la segunda entrevista cuando también vuelve a tener dependencia al alcohol. Y básicamente lo que encontramos es lo que esperábamos, que es que en jóvenes hay más cambios de síntomas. Entonces reportan, qué sé yo, tolerancia, abstinencia, beber más en la entrevista 1 y en la entrevista 2 reportan tiempo utilizado, qué sé yo, controlar e interrumpir, problemas físicos, psicológicos, ¿no? El perfil cambia más en jóvenes que en personas mayores. Y eso es un indicio de que efectivamente puede haber falsos positivos acá. La idea de que no es tan creíble ese perfil inicial que presentaban en la entrevista 1. Y el grupo más de MADA también, parece, ¿no? ¿Qué cosa? En el grupo de MADA también tenía más variabilidad. Estamos hablando acá no de la variabilidad en términos de intervalo de confianza, estamos hablando de... No, pero que el grupo de 50-59 tenía más
personas que tienen persistencias más un nuevo... No sé si estoy intentando bien el... Sí, no, en realidad no expliqué muy bien qué significa esto de uno más persistente versus persistente. Uno más persistente es personas no que tienen dependencia, sino que tienen un solo síntoma. Si es que el síntoma cambia la próxima vez. Y este es persistente si es que tienen efectivamente dependencia en la primera. Entonces son formas distintas de ver, quisimos verlo de dos formas básicamente, pero ambas formas nos dio más o menos el mismo resultado. Una pregunta relacionada con la continuidad del cambio de síntomas. Cuando se muestran los síntomas, me da la impresión de que no son independientes. O sea, un síntoma puede ser la causa del otro. Y Esa es todo son ortogonales, entonces sí. es raro. ¿Qué implicaciones tiene eso para el diagnóstico? La idea es una discusión complicada. Sí, la idea en términos de nuestro modelo habitual de entenderlo es que se correlacionan los síntomas y eso está bien, esa es la idea. Da la noción de que esto es como un constructo más o menos arreglado, o sea, consistente. Sin embargo, efectivamente hay harta gente que es una idea más o menos nueva, más como 2011, diría. La idea de que la relación entre síntomas puede ser más compleja que eso y que puede haber, como tú dices, algún síntoma que cause al otro, no solo que se correlacione, sino que haya causalidad. Puede pasar, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso se da en la realidad. Ahora, en términos de esto, el problema que uno podría ver es si el perfil sintomático se asocia a una etapa, ¿no? Es decir, que lo normal en términos del curso del trastorno sea que uno tenga un perfil al principio y después ese perfil cambie, ¿no? Pero eso no pasa. No pasa tanto en la realidad, lo que encontramos es más bien una cosa acumulativa. Uno tiene, efectivamente hay ciertos síntomas que aparecen más temprano, pero que se mantienen y se le van sumando otros, ¿no? Y si eso pasa, eso no debería ser problema para este tipo de análisis. En términos de prevalencia total de los síntomas, encontramos lo esperable, que es que todos tienden a bajar con la edad. Hay una cierta excepción que tiene que ver con cese de actividades. Cese de actividades es un síntoma súper grave, súper severo, y por lo tanto la prevalencia general es bien baja, ¿no? Igual tiende a bajar un poco con la edad, pero no nos vamos a enfocar mucho en ese, porque no tenemos mucha sensibilidad como para detectar cambios ahí, ¿no? Nos enfocamos en los otros síntomas y en general tienden a bajar, ¿sí? Noten que en todos estos gráficos pongo en negro la prevalencia total de dependencia. En términos de incidencia es lo mismo. Todos tienden a bajar, todos bajan significativamente con la edad. Hay alguno que baja más que otro, pero el patrón es común en general. Lo mismo pasa con recurrencia, que es bien paralelo a lo que vimos al principio en términos generales del trastorno, ¿no? Es menos acentuado que en incidencia, pero el cambio con la edad igual es significativo, estadísticamente. Y lo que más me interesa, decíamos, es lo que pasa con persistencia. Caóticos. Particularmente caótico este cese de actividades, que tiene que ver con una cosa de la prevalencia total, ¿no? Como les digo, mejor no es mucho lo que podemos decir sobre eso, porque esta cosa más random tiene que ver con la baja prevalencia. Nos enfocamos en los otros, y los otros se ve bien desordenado el gráfico, pero básicamente la película es que son más o menos estables con la edad, con la excepción de estos dos: controlar e interrumpir y problemas físicos y psicológicos. Hay una baja que es comprensible en problemas físicos y psicológicos en el último grupo de edad. Digo es comprensible porque los problemas, sobre todo físicos, son más
significativos más importantes en personas mayores, por lo tanto es más entendible que efectivamente dejen de consumir, que sea más potente el problema asociado al consumo en esa edad, y por lo tanto dejen de consumir y no sean tan persistentes. Sin embargo, en ambos casos hay obviando ese último dato, hay una tendencia al aumento con la edad, en términos de persistencia. Y de acuerdo a la lógica que yo les mencionaba entonces, la idea sería que en estos dos criterios hay cierta evidencia de que podríamos tener falsos positivos entre las personas más jóvenes, ¿no? No persiste tanto el síntoma como en personas mayores. Son síntomas problemáticos en ese sentido. En términos de predicción, les decía, agarramos todos los síntomas y vimos si la presencia de esos síntomas predice incidencia, persistencia, recurrencia del trastorno. Y además de eso, vimos la interacción de cada uno de los síntomas con la edad. Brillan no sé si brillan tanto en realidad, yo los veo brillar los odds ratio que son significativos. No vamos a ir en el detalle, básicamente les planteo lo importante de esto son las interacciones con la edad. Hay interacción en tolerancia, en controlar, interrumpir y en problemas físicos y psicológicos en términos de predecir incidencia. Hay interacción de problemas físicos y psicológicos y abstinencia en predecir persistencia, y no hay ninguna interacción que sea significativa para recurrencia. Noten también que no hay ningún efecto principal para predecir persistencia. Yo voy a mencionar eso después. Esos son los resultados. Vamos a ir como tratando de que esto haga un poco más de sentido en la discusión. En términos de estabilidad de los síntomas, encontramos que este primer gráfico que les mostraba, efectivamente hay mayor cambio de síntomas en jóvenes. Eso da un primer indicio de que puede haber falsos positivos entre los jóvenes, ¿no? Puede haber una cosa más random en términos del reporte de síntomas. Entonces puede ocurrir que efectivamente sea cierto que las tasas de persistencia aumenten con la edad, pero que esta persistencia está inflada en jóvenes, ¿no? No quiero ir atrás, pero les mostraba en uno de los primeros gráficos que la idea de maturing out es que va a haber un aumento de la persistencia con la edad, ¿no? Eso es lo que predice esta idea de la interferencia de errores. Y nosotros habíamos encontrado que aunque había un aumento con la edad, ese aumento no era tan grande como uno esperaría. Lo que estamos diciendo aquí es que si efectivamente hay falsos positivos entre los más jóvenes, es posible que esa persistencia en jóvenes sea falsa. Ahí. Es posible que esta persistencia, ¿no?, sea en realidad menor de lo que aparece. Porque estos que están persistiendo son estas mismas personas que hemos dicho cambian en términos de perfil entre una entrevista y otra. Entonces, si la persistencia real es más baja, entonces puede ser que efectivamente esto sí sea consistente con la explicación del maturing out. Efectivamente, la persistencia en jóvenes es significativamente mucho más baja que en personas mayores. Esa es la lógica. Volvemos acá. En términos de resultados por criterio, los criterios que son más problemáticos, encontramos nosotros, son controlar e interrumpir y problemas físicos psicológicos, ¿no? También hubo problemas con cese de actividad, pero que tienen que ver con el tema de la prevalencia. Decíamos en la hipótesis que una de las hipótesis generales es que las interacciones van a estar en la dirección de mayor predicción en personas mayores y mayor persistencia en personas mayores. Y eso es justamente lo que encontramos, ¿no?
todas las interacciones que encontramos significativas tenían el mismo patrón. Mayor predicción del curso del trastorno, mayor predicción del consumo de alcohol en personas mayores que en personas jóvenes. Es decir, la presencia de ciertos criterios diagnósticos en jóvenes no resulta buena predictora. No es un instrumento muy útil en términos de predecir qué es lo que va a pasar con ellos. Es un problema. Entonces, eso ya lo dije. Acá está una tabla del resumen. Yo no mostré en realidad la predicción por consumo, mostré la predicción del curso. Ahí están las interacciones y los efectos principales. Pero básicamente el panorama es parecido, ¿no? Todas las interacciones que encontramos indican mayor predictibilidad en personas mayores, y el patrón general en términos de persistencia, cualidad y predicción nos indica que los criterios problemáticos son controlar, interrumpir y problemas físicos y psicológicos. Ese es como el patrón general de los resultados. ¿Qué implicancias hay con esto? Hemos dicho entonces que en términos de maturing out, podría ser que la explicación del maturing out efectivamente sea correcta. Podría ser que efectivamente los jóvenes tienen menor persistencia real en términos de su diagnóstico, de su trastorno por uso de alcohol, pero que eso no se evidencia en la epidemiología porque tenemos más falsos positivos entre los jóvenes. Futuras versiones del DSM entonces deberían no solo enfocarse en la película general, que es lo que han hecho hasta ahora, en términos de definir el algoritmo de decisión, en términos de definir cuáles criterios se incluyen y cuáles se excluyen, sino que deberían poner atención en cómo se formula cada uno de los criterios, más en detalle, que es una de las cosas que normalmente uno hace en psicometría, pero que el DSM no tiene una historia de psicometría detrás, sino que tiene una historia clínica. Y debería por lo tanto haber más ojo con esa parte del proceso. Y para ejemplificar esto, pongo aquí el tema de abstinencia. Les dije, voy a hablar de abstinencia más adelante, esto es más adelante. Estas son todas las preguntas que hacen referencia a abstinencia, síntomas de abstinencia en NISA. Lo que vemos acá es que en general la mayoría de estas preguntas no son muy prevalentes, que es lo que uno esperaría de un síntoma que es supuestamente bien severo. Y aunque hay cierta disminución con la edad, no es tan grande como uno la ve en términos del diagnóstico general, ¿no? Con la excepción de náuseas o vómitos. Náuseas o vómitos es un criterio, un subcriterio que es súper prevalente y que cambia enormemente con la edad. Entonces yo les dije, bueno, esto se puede explicar de una forma. ¿De qué forma se podría explicar esto? Exactamente. Que los jóvenes están reportando acá algo que no es un síntoma, un subsíntoma de la abstinencia, sino que están reportando que tienen resaca, tienen caña, ¿no? Que vomitan, ¿no? Pero eso no es lo mismo que síntomas de abstinencia. El problema es que de la forma en que lo preguntamos y de la forma en que lo agrupamos, lo estamos entendiendo como síntoma de abstinencia. Sí. ¿Esa aplicación es autoaplicación o la aplicación de un clínico? Es una entrevista estructurada desarrollada para ser aplicada por personas que no son expertas, no son clínicos. Esa es la metodología del estudio. Esa es la forma en que, claro, la forma en que funciona el Audadis, que es la entrevista. Que es como la encuesta acá. Claro, exactamente. Que es la forma de obtener un N más grande. Ahora, hay razones para pensar que esto mismo pasa en el National Comorbidity Survey, que sí fue aplicado por clínicos. La impresión de que podría pasar igual. Porque esto no tiene tanto que ver, o sea, si uno le da más posibilidades a los clínicos de contrapreguntar y darle vuelta al cuento, podría ser que logren darse cuenta de que esto no es realmente síntomas de abstinencia, ¿no? Pero si es una entrevista estructurada,
el tema tiene que ver con cómo se formula la pregunta y las declaraciones que uno hace como previas a las preguntas. Sí. Es como tan distinto, o sea, las náuseas, vómitos, la resaca no ¿cómo lo confunden? Porque la forma en que se pregunta es ¿ha experimentado alguno de estos síntomas después de un tiempo sin consumir alcohol? Esa es como la pregunta. ¿Que pueden ser horas o días? Que pueden ser, claro. Entendemos síntomas de abstinencia como más una cosa que pasa con días, ¿no? Ahora, los síntomas de abstinencia más severos efectivamente empiezan a ocurrir muchas veces después de horas. Y la persona que tiene síntomas de abstinencia no lleva mucho tiempo sin consumir y ya empieza a tiritarte. Entonces es difícil hacer la separación, efectivamente, ¿no? Pero se podría hacer una cosa mucho más específica en términos de decir, esto no es el resultado posterior de la intoxicación, sino que se podría preguntar de forma más fina. ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí. Y abstinencia en alcohol, para que se exprese como síntoma, no debiese, o sea, puedo estar equivocado, pero también está como al menos clínicamente la impresión de que necesitas varios años de consumo intenso de alcohol para que se instale eso, versus otras sustancias. Estoy pensando, no sé, por lo menos un extremo, versus heroína, que pudiese instalarse con muy poco consumo, digamos, esa magnitud de síntomas. Con alcohol, la frecuencia, intensidad y tiempo de consumo tiene que ser mucho mayor para que se exprese de esa forma la abstinencia, ¿o no? Sí, sí, así lo entendemos, así lo conceptualizamos, pero no es así como lo definimos al momento de evaluar. Claro, porque por No eso es así también como llama lo define el definición. DSM. El DSM no te dice, este síntoma va a estar presente solamente si es que la persona lleva, qué sé yo, 10 años consumiendo. Que posiblemente es una de las cosas que uno podría plantearse como reformulación del criterio. Pero es cierto lo que tú dices, ¿sí? Conceptualmente es algo que es un síntoma que entendemos como algo súper severo y que es de los que deberían tender a ocurrir más hacia el final del curso. En términos de aplicación clínica, lo que encontramos es que los criterios que predicen incidencia no son los mismos que predicen persistencia y no son los mismos que predicen recurrencia. Es decir, el tipo de curso del trastorno tiene predictores que son distintos. Y por otra parte, algo que es importante que les señalé, ninguno de los criterios predice persistencia en personas jóvenes. No tenemos aquí un elemento que nos permita predecir persistencia en este grupo que es tan importante, por lo tanto, da la impresión de que aquí no nos sirve mucho el DSM tal como está planteado en este minuto, que es una de las críticas como más a nivel general que se hacen, que es que pensando en todo esto de los falsos positivos, da la impresión que el DSM, esta definición de trastorno por uso de sustancias, está más o menos ok para personas mayores, para personas que llevan mucho tiempo consumiendo, pero para adolescentes y adultos jóvenes en realidad no nos sirve mucho. En términos de limitaciones, no teníamos craving, así que no evaluamos craving porque no tenemos DSM-5. No pudimos evaluar el orden de presentación de los criterios, que es algo que se ha hecho en otros estudios, que tiene obviamente más información en términos del curso, probablemente tal. Usamos categorías de edad amplia para las interacciones, y algo que nos gustaría es que, es una de las críticas también al DSM, es que amarra las evaluaciones, ¿no? De tal forma que normalmente se tiene una forma de evaluar. Y algo que sería mucho más útil en términos de investigación es tener un pool más amplio de preguntas para investigación, para jugar en términos de cuál es la definición más óptima para decir distintas cosas, ¿no? Lamentablemente una de las consecuencias indeseadas del DSM es que ha producido amarres, entonces la gente solamente pregunta lo que está en el DSM, y esa es una de las razones por las que no tenemos craving. Craving es un elemento que se ha venido investigando desde hace décadas en ciencia básica. La literatura de alcohol está llena de craving y sin embargo no aparecía en la definición del DSM, por lo tanto no formaba parte de las preguntas que se le hacía a la gente en estos estudios epidemiológicos. Entonces, una cosa que tenemos que tender a hacer más es
ampliarnos más allá del DSM para poder comparar cosas. Proyecciones futuras, cosas que se podrían hacer. Entrevista cognitiva es una de las cosas que se ha empezado a hacer ahora último. No sé si saben de qué se trata. La idea es pasar la entrevista diagnóstica, lo que sea, ¿no? Y después que la persona respondió, preguntar en profundidad cuál fue el proceso cognitivo que lo llevó a responder tal o cual alternativa de respuesta, ¿no? Cómo entendió la pregunta, ¿no? Qué información tomó en cuenta para responderla, cómo integró toda esa información en una respuesta, cómo fue que decidió responder. Eso nos da ciertos indicadores de por qué, por ejemplo, los jóvenes interpretan de forma distinta las preguntas. Sería bueno tener más énfasis en craving y algo que también se viene haciendo ahora último, usar informantes externos y ver cómo eso se puede comparar, algo que podría ayudar también harto con adolescentes. Finalmente, propuestas para el DSM 5.1 y también para el CIO 11. Sería bueno tener un análisis detallado de criterios específicos, no quedarse, como les decía, en esta idea general del algoritmo, sino que ver en detalle cómo se formulan los criterios. Considerar elevar el umbral diagnóstico, hemos dicho 2 de 11 es muy poco, sobre todo si uno está trabajando con jóvenes, con adolescentes, es muy probable que nos dé incluso un aumento de falsos positivos, más allá de lo que encontramos acá en este estudio. Sería bueno incorporar, eso se ha estudiado, incorporación de un criterio de consumo, que va un poco en la misma línea de lo que tú decías, ¿no? Que un criterio, uno de estos criterios sea también el nivel de consumo que tiene la persona. Es raro que no exista como criterio. Hasta ahora no se ha incorporado preguntarle cuál es la cantidad de frecuencia que usted consume. Si pasa un cierto umbral, la persona tiene ese criterio. Eliminar el consumo riesgoso por los problemas que dijimos y ir más allá de los análisis de teoría de respuesta al ítem, que es lo que más se ha usado para tomar decisiones en esta línea, lo que más usó el comité de trastorno de sustancias. Y evidentemente teoría de respuesta es algo que sirve como herramienta psicométrica, pero hay muchas otras cosas que uno podría hacer y tomar en cuenta. Eso es. Muchas gracias. Si tienen preguntas. 10 minutos por pregunta. El tema del descenso del consumo en alcohol a medida que avanza la edad, ¿se ha observado también en otras drogas? ¿Se ha propuesto? Sí, de hecho nosotros lo hicimos también con otras drogas y es lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Y no es porque se va muriendo? ¿Cómo? ¿Se va muriendo? No, en realidad eso se ha investigado. La muerte no es tanta, no es tan prevalente como la fenol. Te lo pregunto en específico por el tema de la marihuana, porque uno en la clínica, en la vida cotidiana, se da encontrando que el consumo de marihuana pareciera que no desciende a medida que avanza la edad. Uno podría decir, hay ciertos fenómenos seculares que se llaman, ¿no? Que tienen que ver con cambios en estilos de vida de la población, en que estos patrones epidemiológicos podrían ir cambiando. Habría que monitorear eso más de cerca, probablemente es posible que se dé, ¿no? En la medida en que se hace más normativo el consumo de marihuana, puede ser que se prolongue durante la vida, pero al menos hasta ahora, claro, el epidemiológico general que tenemos hasta ahora no hemos visto eso. Pero sí, eso podría pasar. No. Yo tengo con respecto a incluir el criterio de cantidad de tragos, porque yo viví en 2 lugares que son súper distintos. En un lugar la gente se muere por ataque cardíaco, en otro lugar la gente se muere por cirrosis. En Estados Unidos la gente se muere por ataque cardíaco a los 50 años, mucha grasa, mucho estrés.
En Francia la gente se muere de cirrosis al 8. Poca grasa, poco estrés, pero harto problema. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, los doctores... cirrosis y estrés. Cirrosis y estrés. Recuerdo que había harto énfasis en la cantidad de tragos. 7 tragos a la semana era, creo que sí. Y más o menos, sí, 7 tragos a la semana es como... ¿Dónde está en Estados Unidos? Sí, hay una guía que salió hace poco, ¿no? Como máximo para hombres 14 tragos y para mujeres es 7. Sí. Cuando viví en Francia le hice la misma pregunta al doctor y me dijo no, 3 copas de vino al día está bien. Bastante más. Entonces, ¿cómo congeniar ese... Quedando 28 versus 21, diferencia? ¿Y cómo congeniar esa... cómo incorporar eso? Porque son diferencias culturales bien importantes en el diagnóstico. O sea, es un problema sugerir que hay que incorporar la cantidad de tragos, tiene una distancia de variabilidad. Habría que investigar cuál es el efecto que tiene esa incorporación en términos de diferencias culturales. Efectivamente, si se dispara con eso el diagnóstico en ciertos países, probablemente significaría que no es un muy buen criterio. Eso es algo que habría que estudiar. Ahora, uno podría argumentar, podría ser que Francia esté reflejando un fenómeno real, que efectivamente hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol tomando esas cantidades, ¿no? Y que quizás no están siendo diagnosticadas en la medida que no tenemos eso como criterio. Pero habría que hacer probablemente más estudio en ese sentido. ¿Cuál es un problema del alcohol? Porque el problema del alcohol es básicamente que uno cumple todos esos criterios. O sea, los problemas son que uno deja de hacer cosas por hacer otras. El criterio es el problema. Sí, pero uno tiene ciertos criterios externos, en términos de salud, por ejemplo, en términos de mortalidad, lo que hemos mencionado en términos de la cirrosis, ¿no? Son criterios externos que uno tiene para decir qué tan severo el perfil epidemiológico en un país, ¿no? Más allá de lo que tenemos acá. Entonces uno puede comparar distintas definiciones para ver cuál parece mejor, por ejemplo, la tasa de cirrosis. Lo que se ha encontrado hasta ahora es efectivamente que hay varios de estos criterios que sí tienen problemas culturales. Por ejemplo, les decía esto del consumo riesgoso, ¿no? Y una de las críticas que se ha hecho es que, como está diagnosticado fundamentalmente en términos de manejar bajo los efectos del alcohol, no aparece tanto en países en los que la gente no tiene auto. Hay antecedentes de problemas serios en términos de ajuste cultural. Hay otros que no son tan así, hay otros que funcionan más estable entre culturas. A pesar de que hemos encontrado problemas con esto de la abstinencia es más o menos sólida. ¿Alguna otra pregunta? Llama la atención, y esto es casuística, quizás con la gente que conozco no estoy contando, pero acá en Chile se toma bastante. ¿O no? Sí. Porque mi amiga, no, porque me acuerdo, en un ejemplo de donde viví en Francia, la gente tomaba regularmente, pero excepto los hombres, digamos, borracheras grandes no había, o sea, era un consumo bastante moderado, si bien sistemático. Y acá es sistemático y no moderado. Entonces, ¿qué reflexión puedes hacer tú desde la clínica? Hay un cambio epidemiológico en general en Latinoamérica. Cuando se hacían comparaciones habitualmente con Estados Unidos, por ejemplo, se encontraba siempre que la frecuencia de consumo era mayor allá en Estados Unidos y que la cantidad de consumo era mayor acá en Latinoamérica. La borrachera. Claro, entonces el latino no toma tan seguido como cuando toma ser borracho. Y lo que ha empezado a ocurrir en los últimos años es que la frecuencia ha aumentado.
La borrachera igual. Eso obviamente es un problema. En términos de Chile particularmente, no es tan, en términos de prevalencia así como general, no es tan terrible en comparación con otros países, pero sí en adolescentes. Salieron datos hace poco de la OEA, que compara todos los países americanos, ¿no? Y en escolares, particularmente la prevalencia siendo mayor en todas las drogas, particularmente en marihuana. Marihuana es como el país que más. Entonces, da la impresión de que sí, que está habiendo como un cambio epidemiológico general en términos de las sustancias y ese cambio un poco para peor probablemente. Que solamente un comentario a propósito de esa pregunta, porque recuerdo que en distintas conductas adictivas, digamos, estoy pensando en el tema de apuestas, consumo de alcohol al menos, hay datos que muestran que tiende, como la industria, lo que se vende de eso, significativamente tiende a ser, la cantidad que se consume tiende a ser un consumo, llamémoslo, excesivo o eventualmente problemático. O sea, del total de alcohol que se vende, en realidad la gran mayoría se tomó en este fin de semana en el carrete, digamos, y que entonces no tomaste 2 tragos, sino que se tomaron 5, 6, 7, digamos. Eso explica gran parte de lo que se vende de alcohol. Lo mismo pasa con el fenómeno de las apuestas, que es otra conducta adictiva, digamos, que podría estar como más o menos asociada ahí. Y tiendo a pensar, si es que hubiese como una causa a la base de la conducta adictiva común, digamos, que con otras conductas adictivas asociadas o no a sustancias, digamos, va a pasar un poco lo mismo. O sea, el consumo de tabaco, la cantidad de tabaco que se vende, digamos, gran parte del negocio del tabaco no es un fumador ocasional que se fumó un cigarrillo al día, sino que la gran parte de la industria que está ahí es aquel persona que se fuma una o más de cajetillas al día, digamos. Entonces, hago el contrapunto con esas como impresiones, porque esas no son tan ciertas, digamos, a fin de cuentas. O sea, sí. No recuerdo eso sí, de dónde, sé que de la no recuerdo la sigla, NCGR, creo que es lo que el tema de juego en Estados Unidos. Ellos tenían este dato en particular con la explicación de las apuestas, y hacían la comparación con el consumo de alcohol también en Estados Unidos, pero no recuerdo específicamente de dónde venía el dato del alcohol, digamos, de dónde ellos estaban también haciendo la analogía. Porque tienden a ser con fenómenos bien similares en cómo se comportan epidemiológicamente, o sea, con la edad tienden a bajar, todo, tienden a, etcétera, digamos. Entonces, sí, efectivamente. En términos epidemiológicos son bien parecidos. Con la apuesta tiene un perfil más de nicho, ¿no? Pero el fenómeno el es similar. El mecanismo funciona bien parecido. Está ahora integrado dentro del mismo capítulo del DC. Yo creo que tiene razón. En términos de marketing está enfocado en eso, en el consumo excesivo. El marketing, por supuesto, abarca todo, ¿no? También hay un marketing que está enfocado en el consumo regular, pero las ganancias más potentes probablemente están... Pero como en la industria es eso, ese consumo, no es una copita de vino al día, digamos. Y por lo mismo, lo que se está haciendo ahora en países desarrollados es regular muy fuertemente el tema del marketing. Regular lo que se hace, sobre todo con el marketing que está enfocado en adolescentes y jóvenes, a lo que más ojo se le debería poner. Y en Chile no se le pone. Pero la marihuana no tiene marketing, ¿no? Si tiene marketing. Si tiene marketing, pero no es informal. Más o menos. Oye, una pregunta que un poco lejos, yo soy lejano a la clínica y al DSM, pero no al alcohol. También soy amigo tuyo, así que soy lejano. Bueno, tú planteas que hay mucho falso positivo en el diagnóstico de adolescentes y me da la impresión de que el tema del consumo, de alguna manera, como estás planteando, es que es una conducta adulta en personas que no son adultas, y por tanto hay como este tema del matogram, ¿no? Que hay un tema como de posición de fases evolutivas, por así decirlo. Pero no hay un criterio de diagnóstico intermedio, no sé, tú tienes adultos o infantiles, y aquí estamos como en un espacio como del tema de nadie, por así decirlo, ¿no?
que en base a eso determina más de desarrollo. ¿Cómo ves eso en términos de discutir con política pública, en términos de tipo de impacto a una opinión más masiva respecto de lo que es la adolescencia y conductas como esta? Es un tema bien grande. Yo creo que parte importante de esto, del impacto, es decir, tenemos que desarrollar formas más sofisticadas y más elaboradas de evaluar esto en adolescentes. Hay un debate, obviamente, de si es que deberían ser criterios distintos o no. Y la gente que opina que no dice, bueno, es útil que sean los mismos criterios porque nos permite mayor comparabilidad, nos permite un mayor seguimiento del fenómeno de adolescentes a adultos. Sí, uno podría comprar ese argumento, pero aún así, aún cuando uno mantenga los mismos criterios, sí habría que de alguna forma modificar los criterios generales para que también sean aplicables más a adolescentes. Y mientras eso no se haga, porque tampoco podemos quedarnos esperando lo que hagan en el DCM, ¿no? Es desarrollar instrumentos alternativos, ¿no? No reemplazar el DCM, pero aparte del DCM, complementarlo con otros instrumentos que estén más desarrollados para evaluar la problemática en adolescentes, para tener una imagen más clara de lo que está pasando, que es esencial para poder definir políticas públicas. Muchas gracias, Álvaro.